día, ¿qué le pasa a mi cámara? Ya segunda vez, como le digo, que me ocurre que no me veo bueno. Puede que sea mejor que no me ven. Ya, pero yo sí quiero verlos a ustedes. Acá, la Anaís Busto, Lautaro, Alegría, Alonso Lobos, Camila, por favor. Ustedes saben que deben tener su cámara encendida. Hay casi 50 personas y ni la mitad tiene la cámara encendida. No es la idea que uno les pida sacarlos, ¿no es cierto?, a la sala de espera para que enciendan la cámara, ¿ya? Por favor. Así que encender cámaras. Yo no la enciendo porque no sé qué le pasó a mi cámara justo ahora. La última vez que usé Zoom fue el jueves pasado en mi clase, sin ningún problema, toda la semana antepasada igual, pero la otra no sé qué. Ya. ¿Listo, niños? Bueno, estamos en la hora, así que vamos a comenzar. Ya. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir un Power. Dos minutitos, pedirle al profesor César que les quite el silencio para a ver si hay alguna pregunta en relación a la clase pasada. ¿Ya? Sí se puede, Quisiera saber, profesora. ¿no? Ya, niños, pueden quitar el silencio y vamos a aclarar las dudas que tengan. Niños, enciendan las cámaras, por favor. Empecemos por ahí. Ya. Y escucho las dudas que tienen, preguntas. ¿Hicieron la tarea? ¿Leyeron? ¿No leyeron? ¿Qué tal les fue con los fósiles? Los escucho. Ya, escucho. Pueden quitarse el silencio. A ver, Luna Pérez, yo no me veo porque tengo mala la cámara, no sé qué le pasó. De lo contrario, estaría con la cámara encendida. ¿O es que en alguna otra clase que he estado con ustedes, he estado con la cámara apagada, si es que no he estado mala? Yo siempre me muestro. No tengo problema en que me vean. Y obviamente, aunque esté mala mi cámara en este minuto, porque se va a arreglar, ya, ustedes deben mostrarse. Así que no es lo mismo, tengo un problema en este minuto. Y no creo que de los 10 que tienen, 15 que tienen cámara encendida, los demás tengan la cámara mala como me está pasando a mí ahora. ¿No es cierto? Así que Luna, su pregunta, comentario, no me parece. ¿Ya? Bueno, ya niños, no hay ninguna pregunta en relación a la clase pasada. Si ustedes no me hacen, si es de biología, María Bettina, si no me hacen preguntas, yo me imagino que está todo claro, que está todo bien, que no hay ningún problema. O sea, yo me entero de, de si algo no se entendió o no se captó bien, es si ustedes me preguntan. ¿Ya? Así que yo espero que me lo digan. Un minuto para que hagan las preguntas correspondientes, por favor. Ninguno. Ya. Bueno, voy a comenzar entonces. Voy a compartir entonces un PowerPoint. Luna, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Podrías encender tu micrófono y decir lo mismo en vez de escribir? A ver, ahí, recién ahí.
Bien, niños, comencemos entonces. La clase de hoy es, ¿no es cierto?, Darwin y la evolución. Bueno, la clase pasada nosotros vimos algo que tiene que ver con la evolución. Partamos con el objetivo. Dice, comprender la teoría de la evolución de Darwin y las evidencias que la sustentan. ¿Ya? Ahí me queda mal escrito el de la... Veamos entonces, vamos a recordar un poquitito. La clase pasada hablábamos acerca de la causa de la biodiversidad y vimos, ¿no es cierto?, se plantea que la biodiversidad que existe en nuestro planeta se habría originado a partir de la evolución. Por lo tanto, nosotros vimos qué es lo que era la evolución para tener más claro, ¿no es cierto?, no tener dudas, y dijimos que, bueno, era un proceso de cambio que afectaba a los seres vivos y en realidad no solamente a los seres vivos, sino que el planeta también, no debemos olvidarlo, y que de cambios graduales. Y estos cambios, ¿no es cierto?, dijimos también que afectaban a la especie, ¿no es cierto?, afectan a toda la especie y no a un individuo o un individuo en particular, ¿ya? Y además esos cambios, decíamos, son heredables, es decir, esos cambios que se producen a través de la evolución se van a transmitir de generación en generación. Y lo otro que vimos, ¿no es cierto?, dentro de lo que desarrollamos, vimos que la evidencia de la existencia de la evolución, es decir, de que los seres vivos han evolucionado, es lo que llamábamos el registro fósil, los fósiles. Y ahí estuvimos viendo, ¿cierto?, que lo que eran los fósiles, los procesos que llevaban a la formación de los distintos fósiles. ¿Ya? Dimos ejemplos y miramos, ¿no es cierto?, algunas imágenes que nos pueden demostrar la existencia de ellos y hacernos entender cómo se pudieron haber ido formando. ¿Ya? Ahora, en relación a esto, a la evolución misma, bueno, la evolución es o el evolucionismo en realidad es una corriente de pensamiento que aparece posteriormente a otras ideas, como era la idea creacionista. Decíamos que se planteaba que los seres vivos, ¿no es cierto?, habían aparecido por obra de un ser único, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, todo el aspecto religioso. Pero con el paso de los años, esta idea se va debilitando y van apareciendo otras. Y ahí aparece el evolucionismo y la idea de que los seres vivos evolucionan. Y uno de esos grandes, ¿no es cierto?, científicos fue Charles Darwin. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar nosotros ahora de Charles Darwin. Vamos a hacer un poquito de historia acerca de Charles Darwin y de un gran viaje que él hizo por muchas partes del mundo y que duró muchos años. Estamos hablando del siglo XIX, 1830 y tanto. ¿Ya? Comencemos entonces. Y vamos a partir sobre la vida de Darwin, porque de repente uno escucha, ¿no es cierto?, en lo que han descubierto, los aportes que han hecho, pero no se enteran de la vida de ellos, que ha tenido suma importancia en lo que ellos van a hacer posteriormente. ¿Ya? Bueno, Charles Darwin es una, como dice, una de las personalidades que más han aportado al avance de la ciencia, ¿no es cierto? Sus estudios sobre la evolución le dieron un nuevo rumbo a la biología. Ahora, él nació en 1809 en Inglaterra y era hijo en realidad de, una, de un médico que era prestigioso y nieto también de un científico conocido en esa época, y eso es por el lado paterno, y por el lado materno también, eran como conocidos. Además, él nació en una familia adinerada, lo cual también era importante, ¿cierto? Hay más recursos como en general, o sea, más acceso a todo, inclusive en esa época igual, ¿ya? Bueno, él trató de seguir los pasos de su padre, digo trató porque empezó a estudiar medicina en Edimburgo, pero después de 2 años él los abandonó, ingresó a la universidad en Cambridge y empezó a estudiar
¿no es cierto?, para ser sacerdote. Pero, como dice, tampoco era su vocación. Por lo tanto, dejó de estudiar, ¿no es cierto?, para ser sacerdote, y empezó a acudir a unas charlas, ¿no es cierto?, científicas que realmente lo motivaron, ¿ya? Y ahí conoció a personalidades del mundo de las ciencias bastante importantes, como por ejemplo un geólogo. Entonces le interesó bastante, ¿no es cierto?, la geología, y también otro naturalista, John Stephen Henslow, ¿ya?, un naturalista y botánico. Ahora, él terminó sus estudios, ¿no es cierto?, en 1831, obtuvo un título de naturalista, ¿no es cierto?, a los 22 años, era bastante joven. Y por medio de esta persona que había conocido, este naturalista Henslow, ¿ya?, pudo ir a una expedición que se había planeado en esa época, ¿ya?, que iba a recorrer el mundo. Entonces él logró que lo pudiesen incluir, que tuviese el cargo de naturalista, pero sin sueldo, ¿ya? Por lo tanto, de su bolsillo tuvo que costear, o su padre en realidad, tuvo que costear este viaje. Ahora, este viaje duró 5 años. Ahí estamos, ¿no es cierto?, pensando en un barquito, no estamos pensando en un crucero, estamos pensando en el siglo, ¿no es cierto?, siglo XIX, ya, que donde los barcos eran barcos a vela, ya. Por lo tanto, entonces, él inició esta expedición científica alrededor del mundo. Ahora, obviamente su familia no estaba de acuerdo en esto, pero igual lo financiaron, inclusive, ¿no es cierto?, lo mandaron con un sirviente a este viaje que duró muchos años. Ahora, él en realidad, como les digo, no era un crucero, ni parecido a los cruceros de ahora, ya pasó bastante penurias y se enfermó bastante. De hecho, algunas enfermedades que él hizo le dejaron algunas secuelas para el resto de su vida, ¿ya? Pero fue súper importante este viaje que él hizo, porque en él realizó, ¿no es cierto?, muchas observaciones y recopiló mucha información sobre, ¿no es cierto?, geología, botánica, zoología, etc. Y lo otro que hizo fue traerse muestras. De hecho, él trajo una tortuga de las Galápagos que murió, estamos hablando de 1830 y tanto, y esa tortuga murió como en el 2006. O sea, murió más, o sea, vivió 170 y tantos años, ¿ya? Y era gigantesca. Entonces, bueno, él hizo muchos aportes. Estamos pensando en una persona de 22 años, ¿ya? Bueno, y aquí como coloqué yo, no fue fácil este viaje, y ahí aparece este bergantín, como le llamaban, ¿no es cierto?, que es de barquito de 2 palos y a vela, donde obviamente no habían mayores comodidades, ¿ya? Bueno, este viaje, como dice ahí, comenzó en Davenport el 27 de diciembre de 1831. Ahora, demoró alrededor de 2 meses en atravesar el Atlántico, ¿ya? Y de ahí llegó, ¿cierto?, a Brasil, donde se visitaron, ¿no es cierto?, estas costas en Río de Janeiro. De ahí continuó más hacia el sur y en 1932 llegaron a Tierra del Fuego. O sea, demoraron varios meses en llegar al sur del mundo, aquí, a Tierra del Fuego. Y permanecieron bastante tiempo efectuando observaciones geológicas, como dice, botánicas, zoológicas y antropológicas. O sea, también estudiaron a los aborígenes que existían en esa región. ¿Ya? Luego atravesaron el estrecho de Magallanes para recorrer canales australes y todo el litoral chileno. Y arribaron a Valparaíso en julio de 1834. O sea, ya habían pasado, ¿no es cierto?, varios años. ¿Ya?
Y aquí tenemos, pero a ver, bueno, de ahí desde el puerto de Valparaíso, ¿no es cierto?, emprendieron varias expediciones hacia partes de Chile. Y aquí tenemos un mapa de la ruta del viaje de, ¿no es cierto?, de este naturalista de Darwin. Y quiero que miren los números, porque esos números indican dónde comenzó, hacia dónde se fue, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todo el recorrido que él hizo. Yo con el cursor voy a mostrar, ahí está uno, ¿no es cierto? Desde ahí parte el Beagle, luego sigue hasta las Islas Canarias, después va hacia otras islas, Cabo Verde, y llega, ¿no es cierto?, a Brasil. De Brasil, bueno, hace su recorrido, Uruguay, Argentina, llega acá, y luego atraviesa, ¿no es cierto?, el estrecho de Magallanes, y se va aquí a Chiloé, a Valparaíso, y de ahí hace varias expediciones. Luego se va más hacia el norte, que aquí no estaba mostrado, pero llegó al norte, Copiapó, y de ahí luego zarparon y se fueron, por ejemplo, hacia Lima, ya, las Islas Galápagos. Y aquí, ¿no es cierto?, él hizo varios descubrimientos. De aquí fue que se llevó a la tortuga que vivió pero muchos años, ¿ya? Y recuerden que la Tierra es redonda, por lo tanto, él de ahí se fue, ¿no es cierto?, a esta isla de Tahití, después a este otro lugar, y luego llegó a Australia, ¿ya? Y luego si seguimos otras islas, Isla Mauricio, se fue a África, ¿ya? Santa Elena, Ascensión acá, vuelve aquí, y finalmente, ¿no es cierto?, Azores, Falmouth, y llegó nuevamente a su punto de partida. Bueno, y aquí se menciona, ¿no es cierto?, después de su travesía austral, el Camino de Santiago, Darwin, visitó Osorno, Valdivia, y fue testigo del terremoto en Valdivia, ya, de un violento terremoto que dejó mucha destrucción, porque fue realmente catastrófico, ¿ya? Y en marzo de 1835, ¿no es cierto?, como dice ahí, emprendió un viaje a Mendoza, luego, como les decía, se trasladó a Coquimbo, Huasco y Copiapó, y en julio abandona Caldera para recorrer las costas peruanas, que yo se lo mostré en el recorrido, costa ecuatoriana, y llegar a las Islas Galápagos, ¿ya? Completa su expedición en octubre del 35, ¿ya? Y un año más tarde Darwin regresa a Inglaterra, ¿ya? O sea, un viaje de 5 años, un gran viaje donde recopiló, ¿no es cierto?, mucha información, no solamente en relación a los seres vivos, sino que él, en realidad, se inclinaba por el lado de la geología. Pero cuando llegó a estas zonas inhóspitas, ¿no es cierto?, casi desconocidas, se encontró con una gran diversidad de seres vivos, ¿no es cierto?, una gran geografía, y hizo entonces, recopiló mucha, pero mucha información, que posteriormente, después que terminó su viaje, se dedicó a analizar y a obtener conclusiones, ¿ya? Por eso dice ahí, después del viaje de Darwin, ¿ya? Bueno, como dice ahí, Darwin empezó a redactar sus conclusiones, pero tardó mucho tiempo en publicar un libro que él había hecho en relación al origen de las especies, ¿ya? Ahora, él no tenía muy buena salud, pero por otro lado también las ideas que él empezó a plantear luego de las conclusiones que alcanzó, ¿no es cierto?, le significaron mucho rechazo social y religioso a sus ideas, ¿ya? Ahora, en el 58, 1858, otro naturalista, Alfred Russel Wallace, le comunicó, ¿no es cierto?, que él había llegado a conclusiones similares.
y los cuales en realidad fueron absolutamente independientes. Ellos nunca trabajaron juntos, ¿no es cierto?, ni se vieron así, pero llegaron a conclusiones similares, ¿ya? Lo cual hizo que Darwin publicara su libro inmediatamente y que la teoría llevara su nombre. Ahora, aumenta, ¿no es cierto?, como dice la polémica en el 71, cuando él publica El origen del hombre, donde Darwin habla de que todos los seres vivos tienen un ancestro común, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, lleva a que él exponga sus ideas, obviamente, y en ese tiempo se supone que el hombre era como el centro de todo, ¿ya? Pero él plantea que existen ancestros comunes y que podría, ¿no es cierto?, provenir el hombre, la especie humana, de otros seres vivos. Y ahí empiezan una serie de burlas, ¿no es cierto?, y rechazo de parte de la sociedad. Inclusive, en la actualidad todavía no se cree que nosotros pudiésemos provenir, ¿no es cierto?, que tuviésemos todos los seres vivos un ancestro común. ¿Ya? Bueno, y aquí yo coloqué sobre su libro El origen de las especies, que fue sumamente importante. Y si ustedes se fijan en el lado derecho, abajo, en la parte inferior, una imagen donde en esa época se le ridiculizaba a Darwin porque él planteó que podríamos tener ancestros comunes, en este caso como un poco como provenir, descender del mono. ¿Ya? Por eso de ahí la imagen y la imagen y los dibujos que se hicieron en esa época. Como dice, fue ridiculizado durante años. Usted decía que el hombre apareció en la Tierra por mecanismos naturales y no divinos. Ya, entonces, eso significó desestabilizar las ideas de esa época del creacionismo, donde un Dios creador supuestamente había hecho toda, ¿no es cierto?, la diversidad biológica que existía. Ahora, sin olvidar lo que saben de historia, en la Inglaterra victoriana, siglo XIX, la idea de que todas las especies vivas, incluyendo el ser humano, no habían sido creadas de un día para otro por la mano de Dios, sino que habían evolucionado durante millones de años mediante un proceso de selección natural, suponía, como dice ahí, una insolente blasfemia. Era un pecado, ¿no es cierto?, tener esas ideas. Ahora, ¿qué fue lo que observó y concluyó Darwin finalmente? Él observó en algunas zonas de las Islas Galápagos, ¿ya?, algunas diferencias que aparecían entre diferentes especies de las distintas islas, como los famosos los pinzones. Yo voy a adelantar y voy a volver a esto otra vez. Los pinzones son aves. Ahora, las Islas Galápagos son varias islas que están como juntitas, ¿ya? Y él observó que estas avecillas, estos pinzones tenían algunas diferencias, ¿ya? Y ahí se aprecian. Bueno, y estas diferencias eran, bueno, un poquito, no tanto en el tamaño, porque los pinzones son como pequeñitos. Si ustedes se fijan, ¿en qué se diferenciaban? En la forma del pico. Y el pico tiene guarda relación con la alimentación, ¿ya? Bueno, entonces, él llegó a la conclusión de que derivaban de una misma forma, o sea, de un mismo pajarito, de un mismo pinzón. De haber habido un pinzón, ¿no es cierto?, ancestral que llegó al continente, pero a partir de él se empezaron a producir algunas variaciones, ¿ya? Y en cada isla, ¿no es cierto?, habían condiciones distintas, alimentos distintos, lo que hizo que sobrevivieran en cada isla, ¿no es cierto?, aquellos que pudieron adaptarse y que tenían las características apropiadas para poder vivir en esa isla, ¿ya? Ahora, podían haber en cada isla, están casi los mismos, pero en cada isla se encontraban condiciones ambientales distintas, plantas distintas, árboles distintos en general, y los pinzones, ¿no es cierto?, iban a sobrevivir, pero de acuerdo a lo planteado por Darwin,
iban a sobrevivir aquellos que fuesen más resistentes y se pudiesen adaptar, ¿no es cierto?, a las características que existían en esa isla, ¿ya? Y qué iba a pasar con aquellos que eran más débiles, iban a ir muriendo, entonces se van a ir reproduciendo estos que son más resistentes, que pueden adaptarse a las condiciones que la isla entregaba, ¿ya? Y eso es lo que se denomina la selección natural, ¿ya? Lo mismo observó, ¿no es cierto?, en las tortugas. Él se encontró con estos animales, grandes animales que son las tortugas, que crecen mucho, duran muchos años, pero ellos van creciendo. Y bueno, los observó también que habían en las distintas islas y también tenían diferencias. ¿Ya? Bueno, y ahí están los pinzones. Como les decía, aquí están las diferencias que él observó, específicamente en los picos de ellos, y tiene que ver con la alimentación que existía en cada una de las islas. ¿Ya? Punto más importante de las ideas de Darwin. Darwin entonces definió la evolución como descendencia, dijo así, como modificación. Es decir, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. ¿Ya? Ahora, el mecanismo que Darwin planteó o propuso para la evolución es el de la selección natural. Debido a que los recursos son limitados, ¿no es cierto?, en la naturaleza, los organismos que tienen rasgos heredables que van a permitir que sobrevivan o que van a favorecer que sobrevivan y la reproducción tienden a dejar una mayor descendencia que de los otros que no tienen esas características. ¿Ya? Y por lo tanto, esas características van a aumentar a lo largo de varias generaciones. ¿Ya? O sea, el individuo que tiene las características más apropiadas para vivir en un área natural, esos van a sobrevivir. A eso se refiere a la selección natural. Y se van a ir reproduciendo estos seres vivos y esas características se van a ir manteniendo a través de las generaciones. ¿Ya? Entonces, la selección natural, como dice ella, hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Una breve reseña de la vida de Darwin, todo en relación a Darwin. Aspectos principales de su viaje, las observaciones que hizo Darwin en su expedición, las conclusiones planteadas por Darwin y las ideas más importantes. ¿Ya? Ahora, para que nosotros podamos reforzar eso un poquito, aquí van a aparecer unas preguntitas que yo espero que ahora copien y que las podamos responder. Así que les pido que rápidamente las anoten para que luego trabajemos en ello. Y luego viene una tarea para reforzar lo anterior, que tiene que ver con el libro, al igual que la tarea de la semana pasada. ¿Ya? Así que por favor, copien esas preguntas para que luego las revisemos. Para sacar el Power y para que podamos responder las preguntas. Ah, pero antes, se me está olvidando. La tarea. Ya. Ya, niños, anotar, aprovechen y anoten la tarea. Ahora, recuerden que esas lecturas, si bien parecen hartas páginas, hay hartas imágenes. ¿Ya? Por ejemplo, en la página 18 y 19 habla de esta expedición que realizó Darwin y habla de los pinzones. Y aparecen mapas, un mapa aparece mencionado en este mapa los lugares que visitó Darwin. Por lo tanto, hay hartas imágenes, así que no se asusten de que la profesora le dio 5 páginas para leer, porque hay muchas imágenes que deben mirarse, porque las imágenes también nos entregan información. Entonces, no se asusten, ¿ya? Y debemos
de alguna manera complementar, reforzar la información de la clase, que es tan breve y que es solamente una vez a la semana. Bueno, estando presencialmente también sería una vez a la semana, solo que sería media hora más, nada más. ¿Ya? Así que, bueno, como dice ahí, leer a lo menos 3 veces y actividades principales por página, ¿ya? Y anotarlas en el cuaderno. Ahora, eso es como lo básico dentro de las lecturas que uno puede realizar, ¿no es cierto?, sobre un tema. Y acá la forma que tenemos de ayudarnos, yo también les podría pedir, oiga, no sé, pues busque información, hay cosas muy entretenidas sobre el viaje de Darwin, esos como entre telones, hay muchas cosas que podrían igual averiguar. Ahora, voy a subir un video que tiene que ver con estas observaciones que hizo Darwin, la voy a subir al canal de colegio, del canal de YouTube, para que ustedes lo puedan ver. Durará unos 3, 4 minutos, son breves, pero hay que mirarlo con atención porque habla de 2 científicos que corroboraron lo que él planteaba, ya que trabajaron con pinzones también, porque se den cuenta, los pinzones eran pajaritos muy chiquititos, ¿ya? Así que, como les digo, voy a subir ese video para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Vamos entonces ahora a las preguntas. Voy a sacar el Power. Ya, lamentablemente, a ver, hay una que es súper diplomático para decirme que se escucha mal. Traten de no ser groseros, por favor. Se escucha mal. Qué pena, chiquillos. Ya, a ver, yo les voy a pedir que quiten el silencio